Esta segunda semana falta por revisar un segundo método de integración, que es el método de integración por parte. Este método está relacionado con la derivada de un producto, es decir, vamos a tener una función la cual se ha derivado aplicando la regla del producto y nosotros queremos encontrar entonces la antiderivada. Entonces recordemos la regla del producto, la derivada respecto de x del producto de dos funciones f de x por g de x. La regla nos decía entonces que era la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera función por la derivada de la segunda. ¿Ya? Entonces, esta igualdad vamos ahora a antiderivarla, ¿ya? Cada uno de sus términos, y eso nos va a quedar de la siguiente forma. Nos quedaría f de x por g de x igual la integral de f' x por g de x por dx más la integral de f de x por g' x de x. De esta igualdad vamos a despejar este término, que es la integral de fx por g' de x. Lo vamos a dejar a la izquierda, entonces nos va a quedar la integral de f de x por g' de x, ¿ya? Igual entonces a f de x por g de x, ¿ya? Menos, ¿ya?, la integral de f' x por g de x, ¿ya? Entonces, si hacemos ahora, a lo mejor para que nos quede un poco más claro, un cambio de variable, vamos a hacer un cambio de variable donde vamos a llamar u a la función f de x y vamos a llamar b a la función g de x. De esa forma, entonces, si buscamos las diferenciales para cada una de ellas, de u sería f' x por dx, ¿ya? Y de b sería entonces g' x por dx, ¿ya? Ahora vamos a sustituir nuevamente este cambio de variable en la relación que teníamos anteriormente y nos quedaría de la siguiente forma. Mi f de x entonces va a ser u, mi g' x de x estaría aquí, g' x de x, es decir, es db, entonces me queda por db, igual fx por g de x sería u por b, y menos la integral de g de x, que dijimos que era b, y f' por dx sería f' por dx es du por du. Ahí tendríamos todos los elementos y esta relación que tenemos acá nos va a permitir entonces determinar la antiderivada de una función en la cual se aplicó la regla del producto. Es decir, vamos a llamar una parte u y otra parte va a ser entonces el db de la integral que tengamos. Bien, entonces tenemos acá nuestra regla, ¿cierto? La integral de u por db igual a u por b menos la integral de b por du, ¿ya? Veamos entonces un ejemplo donde podamos aplicar esta regla. Se nos pide encontrar la integral de x por seno x de x. Si vemos, tenemos un producto en el integrando, pero este producto, ¿ya?, no podemos resolverlo con las reglas básicas, no es una antiderivada directa, tampoco podemos resolverlo con la regla de sustitución, porque en la sustitución decíamos que hacíamos a un u y el de u nos daba la otra parte, ¿ya? Entonces aquí tendremos que asignar el u a una parte, que sería x, ¿ya?, y el de b tendría que ser la otra parte, que sería entonces el seno de x con el de x, ¿ya? Ahí entonces estamos asignando, de acuerdo a esta regla, el u y el de b. Entonces una parte es el u y la otra parte es el de b. Luego, a partir del u, encontramos el de u, que sería la derivada de x, que es 1 por dx, nos queda dx. Y a partir del de b encontramos b, que sería la antiderivada de la expresión que hayamos asignado como db. Entonces, la antiderivada, ¿cierto?, de seno x es menos coseno x.
En este caso no vamos a poner la constante c, puesto que esta se va a sumar al final del proceso, una vez que hayamos reemplazado en la regla que tenemos acá inicialmente. Entonces ahora, nuestra integral x por seno x de x nos va a quedar de la siguiente manera, ya aplicando esta regla que tenemos acá. U por b nos dice, entonces x por menos coseno x menos la integral de b por du. B es menos coseno, si quieren dejamos enseguida ese menos fuera, nos quedaría más entonces coseno x, y du es dx, entonces por dx. Ya se fija entonces que nuestra segunda integral nos queda una integral más simple que la inicial, ¿ya? La antiderivada de coseno x es una antiderivada directa, entonces nos va a quedar, podemos dejar este menos acá, menos coseno x, la antiderivada de coseno es seno. Y entonces ahora sumamos nuestra constante c. En este caso vamos a recordar lo siguiente. No hay una regla general que me diga cuál va a ser el u, cuál es el de b, ¿ya? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que una vez que hacemos la asignación del u y el de b, nuestra nueva integral, como la que nos quedó acá, coseno x, tiene que ser, ¿cierto?, más sencilla, más simple que la inicial. Si acá no hubiese quedado x cuadrado coseno x, veríamos, ¿cierto?, que nuestra integral nueva es más compleja que la primera. Eso significaría que nuestra asignación está, ¿cierto?, equivocada. Vamos a resolver un segundo ejemplo. La integral de logaritmo natural de x de x. Se fijan, tampoco tenemos una regla básica que nos diga que su derivada nos dé logaritmo natural de x. Tampoco nos sirve, ¿cierto?, la integración por sustitución. Y en este caso tenemos solo una función. ¿Ya? Cuando es así, cuando solamente tenemos una función y el de x, entonces nuestro u será esa única función. Nuestro u será entonces el logaritmo natural de x y nuestro db va a ser entonces simplemente dx. De esa forma, del u, recuerden, determinamos el du, que es la derivada de u respecto de x, que es 1 dividido en x por dx. ¿Ya? Y del db obtenemos b, que es la antiderivada de, en este caso, de dx. Y la antiderivada de dx, en realidad estamos buscando la antiderivada de 1, que es la función que acompaña ahí, y la antiderivada de 1 es x. ¿Ya? Ahí estarían todos nuestros elementos. Ahora volvemos a escribir nuestra integral y reemplazamos, ¿cierto?, estos valores. Entonces, ¿qué dice la regla? U por b nos quedaría x logaritmo natural de x en ese orden, menos la integral de b por du. B es x por du, y du es 1 dividido en x de x, 1 dividido en x de x. ¿Qué ocurre entonces dentro del integrando de esta nueva integral? Se pueden simplificar las x, ¿ya? Y nos queda entonces x logaritmo natural de x menos integral de dx. Y también tenemos entonces una antiderivada directa, que sería x. La antiderivada de 1 es x más la constante c. Ahí tendríamos entonces la antiderivada de logaritmo natural de x.